dentro. Quedas a ver el vídeo. Vale, pues en la primera caja encontramos, estos son Micro Brow Pencil, que son unos pinceles super guays para dibujar los plitos de las cejas en diferentes tonos. Bueno, después vienen estos sueños en barra, que están súper guays porque quedan como mate en los labios. A mí mi favorito es este, que es Peach Don't Kill, creo que es algo así. Don't Kill My Vibe, que mola un montón porque es así como naranjita. Después unos polvos fijadores, algunos pigmentos en morados y verde, unas pestañas postizas, un delineador mate, una paletita de contorno y delineador en crema, como la otra caja, y una paleta múltiplo. Y esto sería lo que lleva la primera caja. Vale, en la segunda caja vienen varios BB Fly, que son los delineadores líquidos en diferentes colores. En rosa, amarillo, morado, verde, naranja. Más colores en crema, como la otra cajita, pero estos son diferentes. Una Ultimate en el tono Bright. Algunos glitters, tanto en Body Play como en pigmento, que es como un fijador de maquillaje que deja la piel jugosa. Vale, pues esto sería lo que lleva cada caja de maquillaje. Y ahora vamos a los sponsors. Pues el primer sponsor sería Fini, que trae un montón de features. Vale, lo primero que voy a sacar es de multiópticas, que son estas dos bolsitas. Vienen gafas de sol, que son estas. Que molan un montón. Y en la segunda bolsa vienen dos pares de lentillas de fantasía. Unas estas son blancas y estas son rojas. Parece que hay aquí un bosque. Dos cositas. La primera es este pañuelo, que parece una galaxia, que me mola un montón. Bonita. Después viene también esta bolsita, que mola un montón porque en verdad es gris, no sé si puede llegar a ver, pero es gris y por la luz del flash brilla, no sé, mola un montón. Vale, después va esta pedazo de bolsa de Arizonaditas, que creo que trae tres cosas. Es esta camiseta de manga corta de rayas, después esta sudadera que parece crop top porque es corta. Y por último esta camisa que es súper guay, que es cortita. A mí estas camisas me encantan todas las camisas. Después de Redken este champú en seco creo que es, y este tratamiento para el pelo. ¿Vale? Esto es de Bambusley y vienen estos tres pendientitos. Esta colcha súper chula azul, esta pieza tan guay que es así transparente pero con un tono entre rosa y naranja, y este rayo que yo lo tengo en rosa, en transparente, en azul y ahora en dorado con brillo. Ahora de memorable nos ha llegado esta libretita y esta super guay con este boli super cute. Después nos ha llegado esta pelita que es, por suerte, es para mi móvil igual que lo anterior, así que súper guay. De Casare nos ha llegado otra vez la First, que como ya dije en el otro vídeo, a mí me viene súper bien porque es el perfume que uso de normal, entonces si se me gasta pues ya tengo dos de repuesto. Después está también estos calcetines de, creo que es el Celine, la marca, no sé, es que y por último, pero no menos importante, de Alice Van der Loh, nos han llegado estos súper pendientes, que son súper bonitos y especiales.
no sé, me gusta un montón porque no tengo nada de este estilo, soy más de aros o pendientes raros. Vale, pues esto es lo que llevaba toda la caja, espero que os haya gustado un montón y que os haya sido bastante ameno. No me he aburrido porque ya sé que soy muy sosilla, lo siento. Pero bueno, que pronto veréis mi vídeo para el reto de Proud Soul y espero que os guste un montón porque, no sé, es algo diferente de lo que suelo hacer y creo que, no sé, va a llamar la atención. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.